Muy bien, abra su Biblia en el Salmo 112. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Estos mismos versículos en la Biblia del día dice: alabado sea el Señor, porque todos los que temen a Dios y confían en Él son indescriptiblemente bendecidos. Dichoso el hombre, podríamos decir el padre, que se deleita en cumplir sus mandamientos. Sus hijos recibirán honra por doquier, pues los descendientes de los hombres buenos tienen una herencia especial. Él mismo tendrá riqueza y sus buenas acciones nunca serán olvidadas. Padre, gracias por esta palabra que hemos leído en esta hora. Y Señor, que tú puedas hablarnos en esta hora, especialmente a cada papá que se encuentra esta noche en este lugar, y a los que nos verán, Señor, también a través de la televisión, o escucharán a través de la radio o de las redes sociales. Señor, que la bendición les alcance. Amén y amén. Tome su asiento. Y este mensaje lo he titulado, escuche bien: en el temor y obediencia a Dios está la bendición. Vuelvo a repetir: en el temor y obediencia a Dios está la bendición para ti, Padre, y para toda tu familia. Y no solo eso, también para la descendencia que vendrá después de ti. Yo quiero que recibas esta palabra, especialmente en este día donde celebramos el Día del Padre, que la bendición va a venir si cada uno de los papás que me está escuchando, como dice su palabra, temen a Dios y se deleitan en sus mandamientos. Dice: bienaventurado el hombre, podríamos decir el padre que teme a Jehová. Y bienaventurado significa felices, dichosos, deben ser felicitados aquellos padres que temen a Jehová. Porque esta bienaventuranza nos está hablando de una profunda felicidad y prosperidad que proviene de una relación correcta con Dios. La felicidad, el gozo, la alegría de caminar conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos trae gozo y bendición. Por eso un padre que teme a Dios no es un padre que vive con miedo, sino por el contrario. Este papá vive con un profundo respeto, amor y obediencia a Dios. Y él puede encontrar su deleite no en pasatiempos fugaces y pasajeros. Su deleite lo encuentra en los mandamientos de Dios. ¿Por qué encuentra su deleite en los mandamientos de Dios? Porque sabe que en ellos, en los mandamientos que nos da el Señor, está la verdadera sabiduría y es el camino para llevar una vida plena, bendecida, de éxito y próspera. Ahora, cuando el salmista está hablando del temor a Dios, no se está refiriendo al temor de miedo al castigo
cuando se ha hecho algo malo o indebido, sino que está hablando acerca del temor de no ofender la santidad de Dios, de no contristar al Espíritu Santo, no entristecerlo, porque realmente le amamos tanto al Señor que queremos agradarle en todo. Queremos hacer aquellas cosas que son conforme a su voluntad. Por eso, queridos padres, a ver, levanten la mano todos los padres, deben deleitarse en los mandamientos del Señor. Y dice, en gran manera. ¿Por qué? Porque en la obediencia a los mandamientos del Señor, en la obediencia a su palabra, está el éxito. No solamente para ustedes, sino también para su familia y para sus descendientes. Mire, si hay alguien que tuvo placeres y riquezas como jamás nadie tuvo en la tierra ni va a tener, ese es el rey Salomón. Él fue un rey que no hubo ni habrá otro rey como él. Aparte de su sabiduría, sus riquezas, todo lo que él anhelaba y deseaba lo tuvo. Y mire lo que dice en Eclesiastés 2, 8 al 11. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto conservé conmigo mi sabiduría. Miren lo que dice: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y miren lo que dice como conclusión: y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Después de probar todo lo que el mundo puede ofrecer, todas aquellas cosas que muchas veces se piensa, si tuviera esto entonces sería feliz. Mire, este hombre probó de todo, no se dejó nada. Pero sin embargo, él llega a una conclusión en Eclesiastés capítulo 12, si lo quiere leer luego, versículos 13 y 14. Él llega a la conclusión, después de haber vivido todo lo que había vivido, dijo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y mire lo que dice en la Biblia al día. Y esta, que dice Salomón, y esta es mi conclusión definitiva. Conclusión definitiva: teme a Dios y obedece sus mandamientos, pues tal es el todo el deber del hombre, porque Dios nos juzgará por cuanto hacemos, inclusive lo oculto, sea bueno o malo. Jesús lo dijo también en Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Mateo 10:26, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. El fin del todo el discurso oído. Hermanos queridos, el hacer la voluntad de Dios, padres queridos, el hacer la voluntad de Dios, el deleitarse en los mandamientos del Señor, es lo que va a hacer que tú puedas salir adelante en todas las cosas, que puedas tener esa familia que realmente tú quieres tener, que puedas tener hijos realmente que sigan al Señor, que sirvan. Y no solamente tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, porque, hermano, tu obediencia a Dios, el hecho de andar en santo temor delante de su presencia,
no es solamente que te va a bendecir a vos, va a bendecir a todos tus seres queridos y va a seguir. Tú no vas a estar sobre esta tierra, pero el legado que dejaste va a seguir de generación en generación. ¿Me está escuchando? Entonces es muy importante temer a Dios, temer de ofender su santidad. Decir, esto que voy a hacer le agrada al Señor. ¿Cómo actuaría Dios en mi lugar? ¿Qué haría el Señor? Y cuando nosotros reflexionamos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, yo te aseguro que ni el dinero, ni la fama, ni nada de lo que este mundo ofrece va a poder saciar esa sed y esa hambre espiritual que solamente Dios puede saciar. Usted habrá visto artistas, gente que llegaron a la cima de la popularidad y lamentablemente tuvieron que reconocer que todo eso que vivieron fue una vanidad ilusoria, que se esfumó, se fue. Aquellos que dejan al Señor por vanidades ilusorias, por placeres que el mundo ofrece. Mire, si alguien vivió en placeres, no hay nadie que haya vivido los placeres que vivió Salomón. Y dijo, todo esto era vanidad y aflicción de espíritu. Algo vano es algo que es inútil, que no sirve. Vano y aflicción de espíritu. Y luego que recorrió todo este camino, él dijo, la conclusión es esta: si querés que te vaya bien, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y cuando dice del hombre, también dice de la mujer. Amén. A ver cuántos me están escuchando hoy. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la promesa que Dios tiene para aquellos padres que andan en el temor de Dios y guardan sus mandamientos? La promesa es que su descendencia será poderosa en la tierra. ¿Cómo será la descendencia? Poderosa. Y que la generación de los rectos será bendita. Aquí no se está hablando de la influencia de un padre que teme a Dios y obedece su palabra. Es una influencia que ejerce sobre sus hijos. Esa influencia de un padre piadoso, de un padre que obedece al Señor, no solamente que le va a traer prosperidad material, sino que también le va a dar una fortaleza moral y espiritual a sus hijos, que se va a transmitir de generación en generación. Porque cuando hay padres que viven en integridad, en paciencia, en amor, sembrando la palabra de Dios en el corazón de sus hijos, mira, estás haciendo algo que va a trascender, porque vas a estar construyendo un legado que va más allá de tu propia vida. Porque tus hijos serán bendecidos, no solo por lo que tú les das, sino por lo que tú eres. O sea que tus hijos recibirán honra por doquier. ¿Qué significa esto? Que van a ser bendecidos de todas las maneras y en todas las áreas de su vida, porque la generación de los rectos será bendita, pues los descendientes de los hombres buenos tienen una herencia especial. Bienes y riquezas hay en su casa, prosperidad superabundante que va a dejar como herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos, dice. Proverbio 13:22 dice: el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos. En la Biblia el día dice: cuando muere un hombre bueno, deja herencia no solamente para sus hijos, para sus nietos. O sea que esta bendición que les va a dejar, escuchen padres, no se refiere solamente a las riquezas materiales, sino también a la abundancia de bendiciones que fluyen
Cuando un hogar se edifica en Cristo y en obediencia a la palabra del Señor. Porque la verdadera riqueza de un padre no reside solamente en lo que posea, sino en su carácter, cómo es él, cómo guía a su familia, si lo hace en justicia y rectitud, si es un ejemplo para ellos. Entonces ese es un tesoro imperecedero que deja una huella eterna. Una huella eterna. Por eso dice la palabra: y su justicia permanece para siempre. O sea que sus buenas acciones nunca serán olvidadas. Por eso aquellos que andan en el temor y obediencia al Señor, les va a alcanzar la bendición en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios te bendecirá en la entrada, la salida. Bendito en el campo, el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra. Bueno, tantas bendiciones que el Señor te va a dar. Dice: papá Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Y habla de tantas bendiciones. Hermanos queridos, el Señor dice que tus hijos van a ser cabeza y no cola. Dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima y no debajo. Dice: estarás encima solamente, diga solamente. A ver, no hay otro puesto para mí. Yo voy a estar encima. ¿Cómo? No dice voy a estar una vez arriba y otra vez abajo. No. Voy a estar encima solamente. No hay otra posición para los hijos de Dios. Dios te ha puesto por cabeza, Dios te ha puesto por jefe, Dios te ha puesto para que tú seas alguien que la gente reconozca que el Señor te ha bendecido y te ha puesto en alto. No que me puse yo en alto. No. Porque el Señor dice que realmente a los altivos y orgullosos los miras de lejos. ¿Ve? Antes de la caída, la altivez de espíritu, pero a la honra precede la humildad. Hermanos queridos, padres queridos, que en esta noche tomen esta palabra, porque de ustedes depende toda su familia. A ver, ¿cuántos son sacerdotes en la casa aquí? ¿Qué dice la palabra? Que Dios es la cabeza de ¿quién? ¿De quién? De Cristo. Cristo es la cabeza de ¿quién? Del hombre. Y el hombre es cabeza de ¿quién? De la mujer. Hay un orden. Esto no significa que no sean iguales delante de Dios. Así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son coiguales, pero hay un orden. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, los padres son responsables. Mientras los hijos estén bajo tu techo, es muy importante que ellos puedan ver en ti que lo que tú dices, haces. Porque hay un dicho que dice: haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Ese no va, porque se predica con el ejemplo. Es como alguien que estaba disertando y de atrás le decían: no se oye. Y el hombre se esforzaba más y cada vez hablaba más fuerte. Y decía cosas muy lindas, pero de atrás le decían: no se oye, no se oye. Al último ya estaba gritando desaforadamente. Y entonces el hombre de atrás le dice: no se oye, dice, porque tus obras hablan más fuerte que tus palabras, por eso no se oye. Tú que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que dices que no hay que adulterar, adulteras. Fíjate, dice en Romano. Entonces, hermanos queridos, el Señor te va a poner, dice, mira lo que dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Si obedecieres. Hermano amado, ¿por qué viene esta palabra? Porque Dios quiere traer sanidad a los hogares.
Porque Dios te ha dado una pequeña iglesia, papá, tu esposa y tus hijos. Esa es la congregación que tenés. Amén. Qué silencio en la noche, ¿eh? Pero esa es la realidad de lo que dice la palabra. Y para terminar, quiero traerte un ejemplo bíblico de un padre que temió a Dios, de un padre que se deleitó en los mandamientos y que dejó una bendición duradera sobre su descendencia. Estoy hablando de Noé. Noé, un padre de integridad en una generación difícil, pecadora y corrupta. Mira lo que dice Génesis 6, versículos 5 al 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y mire lo que dijo. Dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero hay un pero. Dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Hermanos, vemos como Noé se diferenció del mundo en el cual él vivía, en medio de la corrupción, de la violencia, de gente que desechó a Dios. Pero hay un hombre que haya gracia, hay un padre que haya gracia ante los ojos del Señor, que no se contaminó con la maldad y la corrupción de aquellos hombres malvados, que se mantuvo fiel a Dios. Y eso fue lo que lo preservó tanto a él como a su familia. Porque realmente Noé tenía temor de Dios. Hebreos 11:7 nos dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, escuchen lo que dice: con temor reverente preparó el arca para la salvación de su familia. Él vivió con un temor reverente que lo movió a actuar de forma diferente al resto, protegiendo a su familia a pesar de lo que el mundo pensara. Noé tuvo temor de Dios. Noé se deleitó en los mandamientos del Señor. Miren, Génesis 6:22 registra: y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le había mandado. Wow. En lo que respecta a la construcción del arca y todo lo que debía hacer. Por eso te digo que la marca de un padre que se deleita en la palabra de Dios, en la obediencia constante, hermanos, es alguien que va a tener éxito en todo lo que emprenda, no solamente él, su familia y su descendencia después de él. Porque Noé no cuestionó las instrucciones de Dios. No le dijo: pero ¿cómo voy a hacer un barco? Esto no lo entiendo, si no había llovido nunca sobre la tierra. Y solamente subía un vapor de la tierra que regaba las plantas, pero llover nunca. Y viene Dios y le dice: hace un barco. ¿Y cómo iba a llevar el barco al mar si nunca había llovido? ¿Cómo lo movía? Pero ¿sabe qué? El mar vino a él. Él creyó cuando fue advertido. Él creyó por la fe, dice. Por la fe. Noé, cuando fue advertido acerca de cosas que aún no se veían, por la fe, él lo hizo. Noé, por obedecer a Dios, por no discutir, sino por todo lo que Dios le dijo que hiciera, él lo hizo. Todos los animales, cuando se abrió la puerta, todos entraron, ellos entraron. 8 personas se salvaron. Acá hay una recreación del mundo.
Pero mire con quién recrea el Señor el mundo. Con un padre temeroso de Dios y que guardaba los mandamientos del Señor, que se deleitaba en sus mandamientos. Por eso, porque el salmista afirma que la descendencia será poderosa en la tierra, ¿sí o no? La generación de los rectos será bendita. Mire, Noé tuvo una descendencia bendita, porque la fe de Noé fue el salvavidas de su familia. Gracias a su rectitud y obediencia, sus hijos Sem, Cam y Jafet fueron preservados. Y escuche esto: y se convirtieron en los padres de las nuevas naciones que poblaron la tierra tras el diluvio. No sé, fueron los padres de las nuevas naciones que poblaron la tierra tras el diluvio. Por eso el legado espiritual de Noé fue el punto de partida de la humanidad después del juicio. Y aquí tenemos un ejemplo claro, queridos padres, en este día, de cómo la justicia de un padre marca el destino de sus hijos. La justicia de un padre marca el destino de sus hijos. Nadie entró en el arca, pero Noé fue un hombre temeroso de Dios. Temeroso, él amaba al Señor. Mire lo que dice la palabra. Estas son las generaciones de Noé. Y escuche lo que dice: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos quieren la bendición realmente? ¿Cuántos le creen a Dios? Entonces hay que andar en santo temor y obediencia, porque de esta manera tu casa va a salir adelante. De esta manera tu familia va a ser bendecido. Y mire, yo no sé cómo logró Sem, Can y Jafet. Entraron, no se resistieron. Quiere decir que le obedecieron al padre. Miren, si tenía un hijo rebelde: yo no entro nada, yo me quedo. No. Le dijeron que entren con sus nueras y todos entraron. Hermanos, tú entraste en la iglesia que representa el arca de la salvación, pero vas a entrar con toda tu casa. Porque si eres un varón justo que amas a Dios, fuiste justificado por la fe en Jesucristo. No un padre perfecto, porque padre perfecto no hay. Ninguno somos perfectos, vamos camino a la perfección. Pero si amamos a Dios, si andamos en santo temor, si no contristamos al Espíritu Santo, si obedecemos la palabra de Dios, va a preservar nuestras vidas, va a preservar nuestra familia y va a preservar nuestros hijos. Hermanos queridos, las actitudes que tú tomes como padre van a afectar a tus hijos, y las actitudes correctas que tú tomes van a bendecir a tus hijos. Aleluya. Hermanos queridos, en este día del Padre, Dios quiere bendecirte, levantarte. Dios va a usar tu familia como un instrumento de bendición. Y yo profetizo que tu descendencia va a ser poderosa en la tierra. Levante su mano, diga: mi descendencia va a ser poderosa en la tierra, porque yo voy a andar en santo temor delante del Señor, porque yo me voy a deleitar en los mandamientos. Porque un hombre que gozó todo lo que un hombre puede gozar, los goces mundanales, terminó diciendo: la conclusión es que todo esto es vanidad y aflicción de espíritu, amargura, porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Lo que el mundo ofrece son placeres momentáneos, placeres que pasan. ¿Y después qué? ¿Y después qué? ¿A qué precio? ¿A qué precio? ¿A perder tu vida? Hermano, ¿y tus hijos? Porque no solamente los padres tienen que pensar en ellos. La actitud de los padres influye con los hijos. El destino de los hijos
hermanos queridos, está señalado también por cómo los papás realmente andan en obediencia a la palabra de Dios. Mire, yo tengo que dar gracias a mi padre, me debe estar viendo allá desde la gran nube de testigos, pero él nos legó, nos dejó una enseñanza. Nunca se apartó de la iglesia, nunca habló mal de la iglesia, nunca. Hermanos queridos, y para la gloria del Señor, nosotros recibimos una enseñanza de cómo vivir. No era perfecto, por supuesto, ni yo tampoco como hijo era perfecto, pero el asunto es obedecer. Si uno tiene temor de Dios, no va a ir a lugares donde gente practica el pecado, donde gente vive en desobediencia. Si voy, va a ser para predicar, amén, pero no para participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Porque, hermano, eso de que a mí no me va a afectar son mentiras. Así como cuando vos estás en una atmósfera de bendición, salís con el gozo, con la alegría. Mire, Moisés estaba en el monte 40 días, 40 noches, cara a cara con el Señor. Cuando bajó, dice que él no sabía que su rostro resplandecía, porque las atmósferas a donde tú vas te contagian, para bien o para mal. Por eso hay que cuidar las atmósferas y los lugares para no contaminarme. No significa esto salir del mundo, no, porque estamos en el mundo, tenemos que estar. Si me invitan a un lugar voy a ir, claro, pero ¿sabe qué hacía yo en los casamientos mientras todos gritaban y qué sé yo cuánto? Había un grupo alrededor y les empezaba a hablar del Señor. ¡Qué bueno! Jesús fue a las bodas de Caná en Galilea, ¿sí o no? Claro, pero hizo un milagro. El primer milagro de Jesús fue un milagro financiero. Otros hubieran dicho, pero va a ser un milagro para que sigan tomando. Si en la época de esta, si no vamos a hacer Coca-Cola, ¿qué vamos a hacer vino? El Señor hizo vino para que siga la fiesta. A veces tenemos un Cristo religioso, pero lo que Dios nos pide, Dios no mira lo que el hombre mira. El hombre mira las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Mira el corazón. Por eso Noé, con su familia, porque él fue varón justo, temeroso de Dios, no se corrompió, porque dice la Biblia que la tierra se corrompió y toda carne se corrompió antes del diluvio. Eso de que porque todos se corrompen me tengo que corromper yo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Padre, guárdalos porque los he puesto en el mundo, pero no son del mundo. Aleluya, tú perteneces al reino de Dios. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? ¿Y quién quiere tener a Dios por enemigo? A ver, hermanos queridos y amados, vivamos en santidad. Andemos en santo temor, porque hay mucha gente que no tiene temor de Dios. Tienes que tener temor de Dios en tu corazón. Obedecer a Dios. Vivir en sus santos mandamientos. Apartado del mal, en santidad. Aleluya. Alguno dice, ¿para qué habré venido esta noche? Pero yo como pastor tengo que decirte, después cada uno hace en lo privado, porque yo no me meto en la vida privada de nadie. Pero mi deber, como atalaya, como alguien que ve más allá y que ha visto muchas cosas en 43 años de ministerio, te tengo que alertar. Cristo viene pronto.
El Señor viene a buscar una iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Hermanos queridos, el mundo y sus placeres pasará, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. El que obedece a Dios, el que le ama, el que tiene temor de hablar cosas que no tiene que hablar. Aleluya. Ese es el que Dios levante. Ese es el Padre que Dios va a honrar con una descendencia poderosa en la tierra, que se van a levantar. No importa lo que digan los demás, no importa cómo vivan los demás. Noé decía: estos viven en violencia, en corrupción, viven pecando contra Dios, pero yo no lo voy a hacer. Fue el único que se salvó y salvó a toda su casa. Ese fue un padre, como dice el Salmo 112, que tenía temor de Dios y que se deleitaba en los mandamientos del Señor. A ver, levante su mano, vamos. Yo profetizo que los futuros intendentes, senadores, diputados, gobernadores, jueces y por qué no el presidente de la nación va a salir de los hijos que se animen a creerle a Dios, a obedecerle y a andar en santo temor delante de su presencia. Por eso en este Día del Padre celebramos este día y queremos que realmente el Padre descrito en el Salmo 112 y el ejemplo del Padre que hemos visto con Noé, que realmente vivamos con temor y reverencia, y que ese legado que vamos a dejar es un legado invaluable, es un legado eterno, no tiene precio, porque el legado que deja un padre que teme a Dios y guarda sus mandamientos va a correr de generación en generación en generación. Aleluya. Esto es lo que dice la palabra del Señor. A ver, ¿cuántos de ustedes le aplauden al Rey con todo su corazón? Aleluya.